Vamos a ver la puntualidad suiza, a ver cómo lo llevan. Gasti, ¿escuchas eso? Parece que no se hayan echado de casa. La verdad es que viene con mucha corriente. Vamos a México. Son unos asquerosos estos suizos, ¿eh? Muy buenos días. Hoy estamos en uno de los pueblos más bonitos de Suiza. Estamos en Lautenbrunnen. Se sitúa en un valle y se caracteriza por tener hasta 72 cascadas que caen desde arriba. Son impresionantes. Stauffenwald. Algo así se llama. Algo así, ¿no? Stauffenwald. Es, creo que la cascada, una de las cascadas más altas aquí de este valle. La verdad es que son impresionantes. Hoy estamos en un gran día para los suizos. Está todo lleno de banderitas, todas las terrazas, las calles. Parece que es su día grande del año. Vamos a intentar subir un poquito a ver si la vemos más de cerca la cascada. Hasta la cascada de arriba no se puede apreciar, tiene una bandera colgando de la montaña. Se llama Stadtbaufall, porque lo he leído ahí. Y acá hay un sendero que se puede subir hasta, bueno, y se puede apreciar un poco más la cascada. ¿Subimos? Claro, subimos y así vemos cascadín el pueblo impresionante. de arriba. Lautenbrunnen, me gustan. Me gusta en Suiza. Son aplicaditos hasta para ordenar bien la leña, ¿eh? Sí, sí. En partes, ¿eh? Como si fuera un puzzle. Ahí eso me recuerda al juego del Jenga, ese que es una torre con palitos de madera y vas quitando para que no se caigan. Pues así los colocan ellos. Las casas suben hasta bien arriba de la montaña. Así con la pradera bien verde. Esto sí que es bien suizo, ¿eh? Que no me digas que no parece una postal. Con las Parece casas de madera y el pasto bien verde, así. las típicas fotos que te salen de Suiza, es que es esto. Montaña, verde, la casita, los picos. Se llega hasta aquí y ya está. Y se ve esto. Esperaba un poquito más, ¿eh? Yo pensé que... Correcto. Por lo que cuesta subir, un poco más. Bueno, por lo menos es gratis subir, ¿eh? Sí, una cosa que es gratis. Bueno, tenemos una buena vista del pueblo también. Sí, sí. Eso sí. ¿Qué te parece? Bonito, ¿eh? Hombre, por las vistas vale la pena. La cascada no se ve mucho. No, la cascada se ve mejor desde allá. Se ve desde allá. Desde acá no se ve nada, de acá es una trepada Mira, nada por más. ahí se ve todo el río del agua que baja también de las montañas. Se ve bien fría, ¿eh? Qué bonito está. Normal que esté todo tan verde, llueve tanto y hay tanta agua. Caen cascadas por todas las paredes. Ah, esta casa es bien patriótica, ¿eh? Súper patriótica. Hay campings, hay alojamientos, es un... Está preparado, ¿eh? Está preparado para recibir al turismo. Sí, sí. Pero no vemos muchísimos turistas. También nos dijo Rubén que los suizos en verano se van a otros países a vacacionar, salen del país. No es para menos, con los sueldos que tienen sueldos altos, aprovechan y en otros países a ellos les sale mucho más barato que viajar por acá, país. por Suiza. Este es un valle que conecta bastantes pueblos y por esta carretera pueden caminar durante horas. Hay senderos y visitar otros pueblos. Ahora nos está castigando un poquito la lluvia y allá se ve que baja bastante neblina de la montaña. Es un lugar precioso, la verdad que es muy lindo de contemplar. Yo creo que volvamos mejor, Sí, creo que vamos a dar porque la está vuelta. lloviendo bastante. Allá viene gente caminando con paraguas. Vamos a ver un poquito el pueblo. Estos chicos están decididos a caminar bastante, Sí. vienen preparados. Chicos, hemos encontrado el café más barato de Suiza, en el Lidl. A 1 franco. 1 franco y 2 francos.
Lo más barato hasta ahora el café, ¿eh? Sí, sí, en el Lidl. ¿Qué te parece? Y lo mejor de Suiza no son los paisajes, es el pan. Indudablemente. El Buah, pan es lo verdad. mejor de Suiza. Nah. Exagerado. No, pero es verdad que hemos encontrado un pan que está buenísimo. O sea, todo lo que es la panadería y todo eso está. Fanáticos del pan. Gasti, ¿escuchas eso? No, es imposible escuchar nada porque estamos en un pueblo súper tranquilo. Estamos en Spiez. Seguimos en la zona de Interlaken, nos ha encantado. Íbamos por la carretera y hemos visto a las orillas del lago este pueblecito y hemos dicho, vamos a parar, que tiene buena pinta. Ahora estamos intentando acceder hasta el lago. Se siguen viendo por ahí las montañas nevadas, el lago, las casitas. Un sitio de verdad, de cuento. No paramos de sorprendernos, nos está gustando muchísimo, Gasti. Impresionante, sí, la verdad que sí. Si nos gustó la zona italiana, esta zona nos está, vamos, el país nos está maravillando. Muy bueno, sí. Acá cambia la arquitectura de la casa. Son de teja roja. Un poco onduladas, ¿no? Ajá. Hemos pasado de las casas de madera ahora a las casas así con tejado rojo. Sí, sí. Material. Estuvimos viendo también las de piedra, las de granito. Esas también eran muy bonitas. En el sur todo de piedra y en el norte de madera y bueno, estos pueblos así. Se ven bien alemanes, ¿eh? Sí. Qué tranquilidad de pueblo, ¿eh? Es que no se oye nada, vamos, las campanas de la iglesia. Una cosa importante que hay que contratar antes de venir a Suiza es el tema de internet en el móvil, porque Suiza no está dentro del roaming, de la zona roaming para los móviles, bueno, europeos. Entonces yo contraté una compañía que se llama Holafly, que por unos 27 euros te dan 7 días de internet ilimitado. Y la verdad que nos está funcionando súper bien, no nos ha fallado en ningún momento y mira que hemos estado por zona de montaña y hemos dormido bien altos. Nos ha ido de maravilla porque para ubicarte y para poder moverte al final necesitas internet. Así que es muy buena opción. El país obviamente está súper bien comunicado por trenes, pero conversando con un colega que tiene un canal de YouTube de viajes también y que vive en Suiza, me recomendó alquilar un auto que iba a ser más económico que los trenes porque los trenes tienen un precio bastante elevado. Y después nos hemos alojado en campings, que son los alojamientos más baratos. Los campings están súper bien equipados, con unos paisajes increíbles. Y es así como hemos ido economizando el viaje, aparte de que también hemos tenido 2 noches en la casa de Rubén y es una excelente forma de poder ahorrar a la hora de viajar por Suiza, ¿no? Sí, sí. Además, a la hora de quedarnos en camping te permite dormir en esos sitios que son idílicos. Si no, al final siempre acabas yendo a una ciudad para encontrar un alojamiento, un hostal o algo. La posibilidad de camping es perfecta en este país. Y otra cosa que el coche, el auto te permite moverte a tu propio ritmo y no depender de horarios de trenes y vas parando donde quieras. Así que creo que es la mejor opción. Y si son más personas, les va a salir mucho más barato aún todavía. Vale, venga, prueba. ¡Ah! Es que estaba diciendo que es verdad que los pueblos de montaña son muy bonitos, pero a mí me ganan esto. Los pueblos que están junto al mar, un lago, un río, que tengan agua alrededor, para mí es vida. Y más si tienen así como un puertecito con los barcos, ¡buah! Precioso. Está bien bonito, como dicen estos amigos mexicanos. Yo creo que la gente aquí está esperando a que llegue un barquito porque te pasea por alrededor del lago y te acerca de costa a costa. La verdad es que está bien, está bonito, está preparado para el turismo, tampoco está muy masificado. No se ven ahí millones de hoteles ni millones de restaurantes, está muy cuidado. Esta es la zona más turística de Suiza, Interlaken, y estamos viendo muy poco turismo. No está nada masificado en absoluto. Pensamos que Interlaken es la zona más turística de Suiza, lo más famoso, iba a estar repleto de turistas, pero no, está súper tranquilo. El agua está perfecta, tiene un color. Aunque aquí hay muelles de barquitos, sigue estando súper transparente. Y el color, ¡buah! A ver si sale un poquito más el sol y se siguen viendo las montañas con la nieve, es increíble.
Estamos en nuestro tercer camping de este viaje por Suiza. ¿Sí? En la capital, en la ciudad de Berna, a 25 minutos del centro. Vamos a instalar la carpa. Está lloviendo un poquito. Y después vamos a ir a recorrer la ciudad. Hemos encontrado un camping muy bueno a orillas de un río con muy buenas instalaciones. Y ahora la misión es instalar la carpa debajo de un gran árbol para que nos proteja de la lluvia esta noche. Si sigue lloviendo. Y encima de un césped mullidito, ¿vale? Claro. Que nos haga de colchón. El césped es nuestro colchón. Eso es lo importante. ¿Vale? Busquemos algo por aquí, abajo de un gran árbol. Parece que no se hayan echado de casa. Parece que vamos con la casa a cuestas, nunca mejor dicho. Hay muchos acampando. Oh, estos están bien montados ahí. Con cervecín y todo. Hasta tienen la moto. Aquí será el lugar. Este será nuestro aliado. Este gran árbol. ¿Aquí? Aquí perfecto. Montamos aquí nuestro Sí, fuerte. este es nuestro colchón, el césped bien verde. ¿Qué te parece? Nuestro cielo, nuestro techo. Hay este mucha árbol. gente que te da seguridad, mucha. A mí Hay eso me ambiente gusta, también, ahí hay para también, comer un sí, sí. restaurante. Hay un barecito muy chulo. Y porque venimos un poco de pasada, ¿no? Pero la gente se trae sus cacharritos de casa para cocinarse, para hacerse barbacoa. Sí, hay cocinita Sí, también. sí, hay cocinita. No, la cosa es para montársela bien. Y además hay como una especie de fogones para hacer fuego. Yo creo que dan por la noche como ya Sí. brasas. Después de seleccionar el suelo, Gasti monta las varillas. Hazla resistente, ¿eh? Es buena. Que no hace muy buen día. Es con sistema de varilla, es una Arpenas 2 de Decathlon. Muy económica, pero resiste bastante. O sea, resiste una lluvia moderada, continua, sí, pero no un diluvio, obviamente. Cruzaremos los dedos de que esta noche mejore, porque la verdad que está todo bastante gris. Pero es muy impermeable, ¿eh? Eso sí. No deja pasar una gota de agua por debajo. Ahí quedó Carpini, pronto, vamos arriba. ¿Listos? Va. ¿Lo han devorado? Tienes que venir por él, ¿eh? Están esperando, los voy a hacer trabajar. Nuestro camping nos ha regalado tickets gratuitos de transporte público durante 24 horas. Es un buen punto al camping. Después dejaremos el nombre del camping aquí en Berna. Estamos yendo al centro de la ciudad. Hoy es fiesta nacional del país. Es el cumpleaños de Suiza, el 1 de agosto. A ver si podemos encontrar alguna fiesta y unirnos a la fiesta con los suizos. La fiesta suiza. Todas estas banderas no sabemos si están colocadas cada día o porque es fiesta nacional. La bandera suiza y esa, la del oso, es la bandera de la ciudad de Berna. Y esta bandera de acá, realmente no sé cuál representa. No sé a quién nos vamos a unir porque no vemos a nadie en la ciudad, pero bueno, debemos encontrar un poco más de ambiente. Estaba bastante vacía la capital. Al igual que en Praga, Berna también tiene su reloj astronómico. Podríamos seguir por esta calle. Vamos. Que se ve súper colorida. Se ve súper decorada con las banderas, ¿eh? Vamos. Cuidado. Vean qué lindo, chicos.
Acá todo el mundo quiere la foto. Claro. Foto con el reloj. Vale. Dale. ¿Cuánto? Dale. En vertical, que si no, no sale. Perfecto. Está bien bonito. Esta calle es súper colorida, muy larga, que mide unos 6 kilómetros. Es el corazón del casco antiguo, con edificios de arquitectura medieval. Y se pueden ver una cantidad de puertas, algunas de hierro y otras de madera, en los negocios, que antiguamente eran las almacenes. Los almacenes, sí. Y ahora se han convertido en otro tipo de tiendas, como bares, como cafeterías. Sí, bueno, esta no está operativa. No, Las demás, está súper. por ejemplo, aquellas de allá sí están abiertas. Bueno, algunas están cerradas y otras están abiertas. Esta quedó cerrada para siempre, parece. Qué curioso, ¿eh? Sí, muy curioso. Dice que son locales luego que hay abajo en el sótano. Supongo que serán bares, serán restaurantes. Sí, antiguamente sería el sótano y ahora han convertido todos estos sótanos en otro espacio. Sí. Vean, chicos, acá hay uno que está operativo. Este lo han convertido en un pub. Y todos los comercios tienen su propio sótano, la mayoría. Algunos abiertos como ese, recondicionados como bares, y otros que han quedado cerrados. Dancing Under the Rain. Qué bonito, y por fin ha salido el sol y lluvia, de aquí a poco el arco iris. ¿Qué más podemos pedir? Vean qué lindo, chicos. Este es el mismo río que pasa por nuestro camping, que rodea toda la ciudad, el río Ar. Sí, es muy bonito, es curioso porque el río hace así y rodea todo lo que es el casco antiguo de la ciudad, que luego ha ido ampliando la ciudad por el otro lado del río, pero todo lo que es la parte interesante turística se queda en el interior. Y ahí está la catedral de Berna, de estilo gótico. Muy bonito. Y allá al fondo se puede ver el ayuntamiento, ¿no? Sí. Es ese edificio grande. Sí. El ayuntamiento, y aquí hemos pasado por delante de un hotel, debe ser de los mejores hoteles de Suiza, porque era un 5 estrellas impresionante. Impresionante. Eso es que pasa y dices, jolín, aquí deben de quedarse los famosos seguro. Además las vistas son impresionantes también. Estábamos discutiendo que para hacer el Día Nacional del país, fiesta nacional, no hay ambiente de fiesta. La gente se lo toma muy tranquilo, no hay lo que falta en una fiesta. ¿Te acuerdas cuando estuvimos en México, en la fiesta de México? En México coincidió explotaban las calles por todos lados de gente. Habían pasacalles, música, gritos, calles habían cortadas. Desfiles, todo, pero acá no hay nada, no se ve. Están todos muy relajados. Falta animar esto, falta agitar acá un poco la ciudad cuando haya fiesta. Está bien que ya sé que la gente acá es muy tranquila, muy pasiva, se lo toma todo con calma, pero no hay ánimo de fiesta, que nos gusta a nosotros. Claro, cuando nos dijeron que era el Día Nacional era como, qué bueno, pues vamos a coincidir para ir a la capital, que habrá, pues eso, habrá ambiente. Claro, también yo pensé que iban a estar las calles llenas de gente. No sé, desfiles. Ver un poco el folclore de aquí, ¿no? De ver cómo, si llevan los trajes típicos también de aquí y eso, pero no. Estamos en la capital, si no pasa en la capital, ¿dónde va a suceder? Aquí está la fiesta, en la plaza. Acá tienen una parrilla y la gente se hace carne que traen ellos o lo compran, no lo sé. No lo sé, ¿eh? Yo creo que lo compran, luego se lo hacen aquí. ¿No? Bien. Qué buena pinta. Funciona así. Compran la carne, las salchichas aquí y después con el pan también y después lo asan ahí en las parrillas.
2 minutos para que venga el tram. Vamos a ver la puntualidad suiza, a ver si están perfecta. Vamos a controlarlos. 19:01 pasa el tram. A ver Vale, el teléfono. A ver, el teléfono. Vamos a ver la puntualidad suiza, a ver cómo lo llevan. De momento 19. Las 7. Tic tac, tic Ahí tac, indica tic tac, a tic las tac. 19:01 minutos. Vale. El número 9. A ver si se cumple. 19:00. Sería este, ¿no? Sí, a ver. 5, 4. ¡Mira! ¡Wow! ¡Guau! Sí que se cumple, ¿eh? Funciona la puntualidad suiza a la perfección. 19:01 el tram aquí clavado, ¿eh? Perfecto, ¿eh? Impresionante. Vean esto, chicos. Una máquina expendedora de frutas, bebida y huevos. Te quedaste sin huevos, cerró el supermercado y venís acá a la máquina Vienes a la maquinita y tenés expendedora. media docena de huevos. ¿Por cuánto? Por 5 francos. Y una manzana por 2 francos. Que son como media docena de huevos, pues 5 euros y medio. Una manzana, casi 1 kilo de manzana. Sí, sí. Pagas. Por el precio de 1 kilo pagas una manzana. Bueno, pero lo tienes aquí, no tienes No. que desplazarte tanto. Te saca de apuro. Madre mía, una máquina con huevos, ¿eh? Eso no lo había visto nunca. Mira. No ha parado, pero ha pedido perdón, ¿eh? No paran en hacer. ¡Estamos en Suiza! Si aquí no paran, ¿dónde van a parar? No hay semáforo. No han parado, ¿eh? No han parado. Es la cebra y no han parado. Con lo educados que son. Es raro. Pero el primero ha pedido perdón, ¿eh? Que conste. Sí, pero el segundo no paró directamente No, ni pidió bien. perdón. Nada, ese le dio igual todo. ¿Ves? Suiza no es tan perfecto, ¿ves? No paran en hacer. Es verdad. Un nuevo día, chicos. Hemos amanecido muy bien en el camping, hemos dormido genial, súper bien. Súper bien. Buen ambiente por la noche. Ha habido un espectáculo de chicos que manipulaban el fuego. Sí, divertido, No interesante. súper atrapante, pero bueno, bastante interesante. Estamos desayunando un poquito. Yo con mi matienzo. Andy, café frío. Yo mi café frío que me encanta. Buah, no sé cómo puede tomar café frío. No me gusta nada el café frío. Ay, No sé me cómo en encanta. España la gente puede tomar café con hielo. A mí me encanta el Lo café odio, lo frío odio. ahora en veranito, guau, buenísimo. Y hemos comprado unos dulcecitos, unos con almendras, otro con chocolate. Las galletitas no nos pueden faltar. Bien de gordos. Así bien rico para coger un desayuno fuerte. El río corre por ahí, muy cerquita. A lo mejor me dé un baño o nos demos un baño. A lo mejor me dé un baño, Andy no. Yo ya no lo sé. No, pero Ya ayer veremos. tocamos el agua, bueno, está ahí. Está muy buena el agua esa. Está río, buena, está buena. Muy buena. No está fría para nada. Está increíble. Aunque tiene mucha corriente y no sé si es un poco peligroso tirarse. Sí. Después estudiaré la atacada. A Se ver. ve muy caudaloso, ¿eh? ¿Qué tal? Muy profundo. Salud, no, pero bueno. Salud. Buen apetito. Bueno, David. Gasti prueba las aguas del río Aar. Y yo voy a hacer apoyo moral, ¿vale? Es una tentación este río, me encanta. Sí, la ¿Cómo verdad. puede tener siempre el pasto tan verde así, tan cortadito? Son unos asquerosos estos suizos, ¿eh? Siempre tienen el pasto bien verde, bien cortadito. No se ve un manchón, nada. Nada, no tiene ni un peladito, ¿eh? Ni un peladito, nada. Me encanta ver el pasto así. Es increíble. Y acá se puede hacer barbacoas. Y hay unos contenedores donde hay leña gratuita. Sacan un montoncito de leña y pueden hacer fuego. Está muy bien. Y en toda la margen del río está permitido hacer fuego. También se puede hacer fogatas. Está todo bien aplicadito con los contenedores. No se ve una basura en el río tampoco. Está todo bien limpito. Algo admirable es que respetan muchísimo el entorno de la naturaleza y lo mantienen impecable. Ah, qué lindo río. Aquí la gente pasea. Acá hay un camino también para poder pasear a lo largo. Allá hay cancha de voleibol, de fútbol. Acá la gente juega con el perro también, le tira la pelota. Es un buen sitio. Es una alfombra verde, preciosa. Este es mi plan. Entrar aquí, dejarme llevar por la corriente y salir allá adelante.
A ver. Está muy buena el agua. Tiene bastante corriente. Fuerte. Ahí ya me desestabiliza. Oh. Ahí vamos. Oh. ¡Wow! ¡Está increíble! Más rápido. Más rápido, ¿eh? ¡Wow! ¡Qué lugar! Sigamos un poco más. Un poco más. O bastante rápido. ¡Malos pedos! Ahora tengo que empezar hacia la orilla. Esperemos que nadie hacia la orilla, porque como se le lleve la corriente, a ver cómo vamos a buscarlo. ¡Vamos! ¡Tengo que salir! ¡Ahí! ¡Ahí! Ha estado súper. ¡Casti! ¡Montevideo! ¡Qué grande! Estadio Centenario. ¡Qué bueno! Después Roma. A ver, pero espera, Después espera. Maracaná. Cuéntame qué estamos viendo. Porque aquí van cada 4 años, que entiendo que son los mundiales, pero es desde que empezó. Claro, todos los países que han sido sedes de los mundiales. El primero fue en Uruguay, en el 30. Después Roma, en el 38 se corta porque fue la guerra. Ah, claro, ya. Entonces hubo un periodo que se cortó y después siguió el Maracaná. Este es el estadio que siempre me hablas. Sí, que es tan sí, que grande. fue campeón del mundo Uruguay ahí en el 50, en el 30 también. Ah, por eso me da en el miedo. 24 también y en el 28. Vale, vale. Tenemos 4 mundiales, 4 estrellas. Por eso la camiseta de Uruguay tiene 4 estrellas, tiene 4 mundiales. Ajá. Bueno, siguió aquí Suecia 50. Ah, no, Suiza 54. Me he olvidado. Se fueron. Este sabes quién es, ¿no? Hombre, ahí llegó, Pelé. Muy bien. Mira que es un poquito de fútbol. Qué grande, pero- Diego Armando. ¿Te imaginas que te digo que ese no sé quién es? No, bueno, no tienes por qué saberlo. Ahí está la nuestra, qué grande, vamos arriba. Han hecho un arco iris con todas las camisetas. Como la de España, A ¿verdad? ver, la de Ahí está la de España. España. La de Tiene que España. estar por acá. A ver, a ver. Qué grande. ¡Arriba! La roja, qué grande. La tenemos. No le han puesto la estrella de... No, no. A ver. Ah, algunos Los que son tienen. campeones tienen una estrella en la camiseta. Y a España le falta la estrella. Tiene un Hacen mundial. Nuestra estrella. Estas son las fotos míticas de los goles finales, de las finales, hecho fino. En el 2-1 para Brasil. Qué grande. ¿Tú viviste alguna? Acá está Daniel Alberto Pasarela, esa también es una foto mítica. Sí, Y no, acá eso sí. Diego Armando, ahí levantando la copa. Y a ver si está Messi en la última Copa del Mundo, tiene que estar acá. Acá está Messi. Ay, ay, mira el nuestro. Hombre. Claro, y ahí ustedes, Casillas España, levantando Casillas. la copa. Casillas levantando la copa. Increíble. Todos los Mira, campeones. mira, 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 foto. Qué guay. Esto está bueno, acá pinchás país por país y te dice en qué puesto está rankeado actualmente. Vamos a ver Uruguay. En el número 16 en el ranking. Vamos a ver España. No está España, acá. España está rankeado en el número 10, no está mal España, ¿eh? Está bien, está bien. Está bien, y te lo muestra ahí también. Y te dice el entrenador también actual, Luis de la Fuente. Y el primero obviamente tiene que ser rankeado como campeón del mundo, Argentina. Está bueno, te muestra ahí y te muestra una foto ahí de levantando las copas. Hay gol de Maradona ahí. En el 86.
Qué grande, mirá. Mirá la camiseta esa tiene... ¿De cuándo es? Camiseta del mundial de un jugador de la selección de Uruguay no identificado. Vaya a saber de qué año es. Estadio Centenario. Y ahí te haces una foto con la copa, que obviamente es una réplica de la Copa del Mundo. Elige un estadio. A ver, español. ¿Cuál tenemos? Rusia, Maracaná, el de Brasil, el de Azteca, Pasadena, Wembley. ¿Vamos a México? Venga, dale, al ándale. Azteca, dale. Que se nota que hemos estado allí. Vente, 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 vente. Ahí, miramos la cámara. Ahí. ¡Chulísima! ¡Qué grande! Ahí ¡Qué estamos. buena! A ver, guardar. Perfecto. Vamos, creo que nos la podemos enviar a nuestro correo para quedárnosla de recuerdo. Claro, ojalá. Ahí estamos, Ahí ahí está, estamos. ahí Buenísimo. está. ¡Qué buena! grande. Muy bien. ¿Ves? Le ponemos nuestro correo y listo. Uruguay-Brasil, 50. Ah, te pasa imágenes, mirá. Mira Maracaná, para adelante. ¡Oh, gol de Brasil! Y vamos perdiendo 1-0. Ahora que viene el segundo de Uruguay. Vamos, 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 vamos. Ahí estallaría el estadio. El primero, perdón, el empate. A ver, a ver. Vamos. Ahí, ahí. Es que me hace gracia porque la gente, o sea, Gastón lo vive como si estuviera ahí. Ahí viene el segundo, viene el segundo. El Chafino, gol. Y el ¿Querés ver estadio el se Iniestazo? cae abajo. Vamos a ver el Iniestazo. A ver, no está. Hombre, el Iniesta, por no está favor. España, vamos a buscarlo. Más, ¿no? Ahí viene, creo que viene, pará, a ver. Si es ahí. Está ahí, ¿no? ¿Es ese? Ahí viene Ahí el va. Iniestazo, mirá. Ahí va. ¡Gol! Y ahí gritaba todo el país, ahí, ¡oh! La gente en la calle, vamos, vamos. Qué grande. Increíble. La última copa. Mira Messi ahí. Messi, Mbappé. Y las dos camisetas de los países que jugaron la final. Mira qué grande, Dieguito Forlán. Embajador. Está bien, me ha gustado. Yo me he sentido como niño con juguete nuevo acá adentro. Mira qué bueno. ¿Cuánto sale la? 28 francos. La del 30. Ahí fue la primera vez que ganaron. El primer mundial acá. Mundial. Con la banderita de Uruguay. Es chula, ¿eh? Mira, naranjito. La mascota del mundial de La España. mascota así, todo el día, toda la vida oyendo al naranjito. Como ya... Nosotros alquilamos el coche en Ginebra y lo hemos dejado en esta ciudad, en Zurich. El precio no varía en el cambio de ciudades. Es un buen punto. Lo pueden dejar en cualquier parte de Suiza, el auto. Lo pueden alquilar en un punto y dejarlo donde quieran, en cualquier oficina. Y el precio siempre es el mismo. Y también hemos vuelto a acampar. Sí. Muy cerca de este lago que es el lago de Zurich. Estamos a unos 20 minutos de nuestro camping. También un camping perfecto. Perfecto, Hay está zona. a orillas del laguito y se está súper Hay bien. zona de baño y esta ciudad también parece que está mucho más animada. Sí, sí, hay mucho, que muchísimo más ambientazo, como decimos nosotros. es otra de las grandes ciudades que tiene Suiza. Hombre, Es una de las ciudades más importantes, Zurich. Creo que es la más grande. ¿Te gusta más que Ginebra y que...? guau, me parece, sí, muy bonita. Como, no sé, así, especial. Con el lago, entrando por ahí, por el río. ¿Por dónde tomamos? ¿Vamos hacia allá? Sí, hacia allá. ¿Cruzamos los puentes ahí? Vamos a cruzar por ahí, vamos al siguiente puente. ¿No? Y vamos cruzando los puentes, que es lo bonito. El ritmo de vida vemos en la gente en la ciudad es muy pausado, muy tranquilo. No se ve gente corriendo, alterada. Van totalmente desestresados, ¿eh? Sí, sí, muy tranquilos.
Como paseando. Ahora sí podemos pasar. Vamos. Y estuvimos hablando con el matrimonio que nos quedamos en el sur, con Rubén y Ariadna, sobre la calidad de vida. Obviamente la calidad de vida acá es muy buena en todo el país. Los precios son altos, pero se compensan con los sueldos. Y esta parte de la Suiza alemana es donde están los sueldos más altos. No en todo el país se cobra igual. Hay una diferencia, creo, de unos 1.500 francos con otras zonas. Este ha sido nuestro cuarto camping en Suiza. Buen ambiente en todos los campings, ¿eh? Estamos bien acompañados, Sí, aquí está la bien gente como respaldados. bueno, viendo el atardecer no, porque está muy nublado, pero está Acá como la pasando gente la toma el tarde. sol y baja por ahí a darse un baño en el río. Está excelente. Perfecto. Y nuestra carpita, lo más grande, Nos preparamos, que ha aguantado todas las tempestades climatológicas. que no han sido pocas. Vale. Es confortable poder venir a acampar, dejar todas las cosas acá, mochilas, cosas de valor, y que nadie, absolutamente nadie te toque nada. Es impensable que alguien pueda tocar algo acá, que alguien se pueda llevar algo. Es increíble, en pocos lugares. Y ahora es hora de darse un bañito en el lago de Zurich. Sí. Hay muchos bañándose. Que no se diga que no lo hemos probado. Acá tenemos un lugar para bajar. Hay algunos que están con el bote, con el paddle surf. Dejamos las chanclas aquí. Sí. La gente todavía está desayunando. Vemos las agüitas del lago. A ver, oh, está muy buena. ¿Está buena? Está súper bien. Ah, sí. Está buena, ¿eh? Bueno, Ah, qué buena mañana, ¿eh? está estupendo. Mira, estos con la barca, qué bien están. A ver. Ah, Espera. ahí. Hay un poquito de viento, eso hace Sí. que suba, que baje la temperatura. El camping no puede estar ya más cerca de la En orilla. 3 de los campings que nos alojamos había río y lago. Había Solamente en río, uno sí. que estaba en el medio de las montañas, que estaba también increíble, pero no había para poder bañarse. Pero además casi todos los campings están cerca de un río, de un lago. Aquí estamos súper Se cerca. acampa súper cerca. Sí, sí. La gente súper bien, muy tranquilo. Es un buen plan a la hora de viajar ha sido un buen plan a la hora de viajar por Suiza, optar Sí. por los campings. Sí. Y se ahorran muchísimo dinero, ya se los digo, Sí. mucho dinero. Y si tienen la posibilidad después de cocinarse ustedes mismos, se ahorran muchísimo más todavía. Muy bien, probemos las aguas del lago de Zurich. Ahí vamos. Ay. Han habido aguas más frías que esta. ¡Ah! ¡Qué placer! No puedo. No puedo. No me lo puedo creer que tú no te animes a tirarte. Necesito coger un poquito más de calor para poder meterme más. Venga. Ay, que está buena, vamos. Buenísima. Lo mejor, ¿no? Así sí que se me empieza bien el día, ¿eh? Pero por favor, mira ¡guau! ¡Qué bonito! Muy lindo, muy lindo. ¡Está precioso! ¡Qué imagen, eh! Bañándonos en el río Zurich, O lago Zurich. en el lago Zurich. Eso, claro, es que acostumbrada a los ríos, en el lago Zurich. Gente querida, desde la hermosa ciudad de Zurich se termina esta experiencia suiza. Nos ha encantado conocer y viajar por el país. Es caro, sí, es verdad, es muy caro, pero siempre se puede amoldar y reducir el presupuesto al mínimo, hacia abajo. Sí, aplicando algunos truquitos de dónde dormir, de dónde comer, perfecto. Es posible, Es posible, poder es viajar posible. por acá.
Sí, luego, por ejemplo, la cultura, la gente nos ha encantado, es educadísima, súper amable, además está todo impoluto, limpio, tienen con mucho cuidado de la naturaleza también. Cuidan todo al mínimo detalle. Sí, todo el mínimo detalle. La gente hace muchísimo deporte. Eso también nos muchísimo. llama la atención. Es verdad Ves que siempre la gente por es muy todos lados, en deportista. bicicleta, corriendo, entrenando en los parques Sí, verdes, eso con el césped espantoso ese que tienen. Tienen una envidia del césped que tienen, es que Sí. es verdad, ¿eh? No, lo tienen Es impecable. de pintura. Totalmente. Hasta la próxima, un fuerte abrazo para todos, no olviden suscribirse al canal, vamos arriba. Venga, venga. Y nos vemos en un próximo destino. Sí, a por el siguiente. Muchas gracias por el apoyo siempre. Un fuerte abrazo. Chau, chau. Hasta luego. Dejamos aquí con los canales de Zurich. Lindo, mucho lindo. Precioso, ¿eh? Encima hoy el tiempo sí que nos ha acompañado. Dale. Así de... Ahí, ¿no? Ahí. con mochila y todo. De influencer. Del otro lado, a ver, ahí. A ver. Ah, ahí se ve bien. Así. A ver, girá. No, girá para este lado. No, al revés, como estabas antes. No, pero hacia acá. Ahí está, ahí. Claramente, el título de influencer no me lo darán. Además, ¿dónde se ha visto con un influencer con mochila? Ya está, vámonos.